Gracias por aceptar estar con nosotros. Nosotros estamos en Washington, D.C., un amigo común. Yo sabía de ti por Chepe Putsu, Casa de Dios. Yo soy un pastor que tiene la cobertura aquí en Washington, D.C. de Casa de Dios. Yo vengo originalmente de Guatemala, pero nuestro amigo común Junior Zapata fue el que dio, mira, tienes que hablar con Adrián de adolescentes. Con Junior hicimos un programa igual sobre la educación en tiempos de pandemia. Y ahora contigo el tema, los adolescentes en tiempo de pandemia. Y antes de que tú vinieras estaba como haciéndoles un contexto y diciéndoles que probablemente no nos hemos dado cuenta que estamos en un tiempo que ya no es el mismo que era antes del COVID-19. O sea, que ya los hábitos y costumbres que se esperan que en 20, 21 días ya tú tengas un nuevo hábito. Los que tenemos muchos de más de 3 semanas de estar en eso, ya se volvió un nuevo hábito, pero que al final es un hábito temporal porque habrá una nueva realidad después del COVID-19, pero en realidad no sabemos cuándo es ni cómo será, que esa es parte de esas lógicas que chocan también con uno y que puede ser que eso le genere temor y pánico normalmente a las personas. Pero en medio de eso, la relación entre personas, estuvimos con Sixto Porras hablando de la familia y Sixto nos decía el síndrome del tigre enjaulado para definir a los hombres, que creo que no lo pudo decir mejor, en cuanto a que el hombre, que es normalmente el que sale, se puede sentir como un tigre enjaulado, pero los adolescentes, que creo yo que también están jugando un papel importante y que en algunos casos están teniendo ya choques con los padres, no dejan de ser unos tigres enjaulados cuando normalmente ellos pueden salir también con otra perspectiva. Y por eso, cuando pensamos en ese tiempo que estábamos hablando con Junior, dijo Adrián, sí, Adrián. Y la idea es que ya nos contaste dónde estás, que le cuentes a los que están con nosotros por qué te interesó el tema de los adolescentes y por qué te dedicas y por qué estás metido en este tema, antes de que empecemos a hablar de cómo puede ser una posibilidad o regenerarles nuevas distinciones a los que están con nosotros. Bueno, yo durante 10 años fui pastor de adolescentes en una iglesia, primero en una iglesia bautista, vengo de raíces bautistas, y después en una iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios, pentecostal. Así que yo pasé por los bautistas de chico y más grande por la iglesia pentecostal, así que imagínate que soy como una cosa extraña. Yo siempre digo que tengo el agua de los bautistas y el fuego de los pentecostales, yo soy vapor, ¿no? Soy una cosa extraña. Y siempre trabajé con adolescentes, adolescentes y jóvenes por más de 10 años. Fui gerente de una editorial cristiana acá en la Argentina, una editorial que se llama Certeza, y como gerente de parte de un área de la editorial desarrollamos libros para adolescentes. De hecho, el primer libro que saca Lucas Leis, No me metan en la bolsa, nosotros como editorial. Así que era mi parte ministerial, trabajando con adolescentes, mi parte laboral en la editorial también. Y después estudié psicología, de hecho soy psicoanalista de profesión. Tengo un consultorio acá en Buenos Aires donde atiendo adolescentes. Entonces, casi toda mi vida se vio reflejada alrededor de la adolescencia. Escribí libros para Certeza, para Unilit. El último libro que saqué, lo saqué con Keiten Kumen, que es la editorial de Jesús Adrián Romero, que se llama Mentes Peligrosas, Pensar como Jesús pensó. Y la verdad es que siempre me vi como rodeado del tema de adolescentes. Es algo que me apasiona, creo que es un momento estratégico. Creo que es un momento que yo llamo punto de fuga para la iglesia, específicamente la adolescencia primaria, la adolescencia incipiente o los preadolescentes. Si querés podemos hablar después de eso. Entonces para mí es como normal verme como rodeado de adolescentes. Hoy pastoreo una iglesia que tiene un perfil muy hacia las nuevas generaciones. Y entonces para mí es como mi pasión, mi llamada, ¿no? O sea que lo que nos está presentando Adrián es que tú te estás moviendo en los dos, digamos, vienes de las dos líneas, más allá de, como dijiste, con bautistas y dos líneas, no, pero el hecho de que fuiste pastor de jóvenes, pero también estudiaste psicología. Uh-huh. Entonces, podemos ver cómo lo que se puede decir de Adrián
tiene las dos vertientes, y lo que nos puede decir hoy, seguro, mire, no me puedo arrepentir y no de lo que voy a decir, que estas visiones, distinciones nos van a ayudar muchísimo, sobre todo en este tiempo. Y tú metiste un tema que lo podemos también preadolescentes, o sea, los preadolescentes, los adolescentes, y creo yo que muchos de los que están aquí nos van a agradecer haberte traído para que pudiéramos hablar de eso, pero empecemos con algo un poco macro y ahí vamos al tema. ¿Cómo la iglesia está tocando en este tema, en este tiempo, el tema de los adolescentes y preadolescentes? Empecemos de arriba para abajo, o sea, el liderazgo pastoral. ¿Cómo está viendo el tema de los adolescentes y preadolescentes ahora? Bueno, yo creo que hace unas décadas atrás, casi en los 50, en los 60, la iglesia se volcó fuertemente a entender de que tenía que hacer algo más profesionalizado dentro de la educación cristiana, y el trabajo con niños fue muy importante y aparecieron muchos ministerios relacionados con el trabajo específico con niños, a capacitar a maestros, a armar materiales al respecto. Y creo que en los 90, en los 2000, pasó lo mismo pensando en la adolescencia, ¿no? Empezaron a aparecer ministerios como especialidades juveniles, ministerios que empezaron a hablar mucho acerca de la necesidad de trabajar con adolescentes. De hecho, yo participo de la mayoría de los eventos en el continente de especialidades juveniles, hablando sobre adolescencia. Y yo creo que hoy estamos ya en la segunda década del 2000, empezando a hablar sobre la preadolescencia, ¿no? Antes los teníamos como mezclados dentro de la niñez, pero me parece de que todavía es un tema bastante verde para nosotros. Yo creo que sí hemos hablado de jóvenes, sí hablamos de niños, sí hablamos de adolescentes. Lo que todavía nos faltan creo que son dos mundos que sería interesante charlarlos, que es el mundo de la preadolescencia y el mundo del joven adulto, ¿no? El joven adulto que no se casó, que está solo, separado, divorciado. Para mí son los dos pueblos no alcanzados dentro de la iglesia, ¿no? Que siempre digo que no hace falta ir a Afganistán, en tu iglesia seguramente hay gente que todavía no estamos mirándolos con detenimiento, ¿no? Pero yo encuentro, por ejemplo, específicamente con la adolescencia, encuentro un nivel de responsabilidad muy fuerte. En los eventos que me toca participar de capacitación de líderes, la gran mayoría trabaja con adolescentes. Yo creo que de a poquito nos fuimos concientizando que la adolescencia no tiene que ser un dolor de cabeza para la iglesia, sino un campo de misión estratégico. Cuando tú hablas de esos polos, ya vimos preadolescentes, pero los adultos jóvenes, que como muy bien dices, incluso el tema en los adultos jóvenes, el efecto mismo, que empezaron a casarse mucho más tarde, no como venía la tendencia, sino empezaron a casarse mucho más tarde. Entonces, cuando hablamos del tema central, el tema adolescentes, es cómo este tiempo es tremendamente importante, entendiendo también, sí, algunos dicen es el futuro, digo, es el liderazgo del futuro, es donde nos tenemos que centrar. ¿Cómo debemos en este tiempo de pandemias, virus y algo más? Yo le digo pandemias, virus y algo más porque hay tantas cosas, no es simplemente el virus uno, sino que podemos haber varias pandemias otras. En este tiempo, viéndolos desde esa perspectiva a los adolescentes, ¿qué podríamos empezar a hablar con la gente que dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo con los míos? ¿O cómo puedo incluso ayudar a alguien que de repente no está viendo, no nos está viendo, y le puedo mandar un mensaje? Mira, fíjate que algo puedes hacer con tu hijo que ya te tiene, que ya te hace tirarte del balcón. Bueno, primero, sabes que yo creo que estos dos polos de extremidad de la adolescencia, que es la preadolescencia con el joven adulto, el adulto joven, para mí entra dentro del mismo análisis de la adolescencia, porque lo que uno puede ver es que la adolescencia ahora comienza unos años antes de lo que antes solía comenzar y termina unas décadas después de lo que solía terminar. Entonces hoy nos encontramos que las características comunes, yo eso lo llamo la transversalidad de la adolescencia, encontramos a niños de 8, 9, 10 años con características adolescentes, que les dicen a los padres la ropa que se quieren poner y ellos deciden sobre sus tiempos, sobre sus cosas.
y una niña de 9 años puede decirle a su padre, no me molestes, déjame en paz, y le cierra la puerta de su habitación. Que eso que lo veíamos a los 15, 16, o lo estamos viendo incipientemente a los 9 o 10. Y también vemos después al de 35 que vive con sus padres, que no tiene planes de casarse. Vemos hasta jóvenes, mujeres que tienen un desarrollo profesional enorme, pero no les interesaría ser madres. Entonces nos encontramos con un momento incómodo como iglesia para ver cómo podemos responder pastoralmente a estos grupos, ¿no? La adolescencia en el medio y estos extremos que parece que la adolescencia ha invadido tanto la preadolescencia como la juventud adulta. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el mundo nos demuestra que no son el futuro, que sino son el presente. Por ejemplo, Guillermo, te doy un dato. Acá fue muy fuerte la discusión de la despenalización del aborto en la Argentina, muy fuerte, muy fuerte. Se ha polarizado la sociedad entre dos colores, el celeste, que era el pro vida, iglesias evangélicas y católicas, en su gran mayoría, y el verde, que eran los pro abortos. Increíblemente llenaron plazas, parques, cientos de miles de personas, ¿no? En la Argentina. Y sabés que los pañuelos verdes eran todos de un promedio de 15, 16 años. Es decir, eran niñas, adolescentes, que llenaron la plaza pidiendo en su gran mayoría que se despenalice el aborto. Entonces yo digo, wow, el mundo se dio cuenta de algo antes que nosotros, ¿no? Hay partidos políticos que están tomando a los adolescentes como su ejército de batalla, ¿no? Entonces, cada vez son más los adolescentes que tienen alguna clase de implicancia social en nuestros países, los famosos pingüinos en Chile. Yo creo que tenemos que observarlos detenidamente porque siempre digo de que el Señor, Dios recoge lo que el mundo desecha, pero también el mundo recoge lo que la iglesia desecha, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a, de alguna manera, captar la atención de los adolescentes antes que lo haga el mundo. Lo que no hagamos nosotros lo va a hacer Justin Bieber, Miley Cyrus o quien sea, ¿no? Por el otro lado, un poco yendo así a la respuesta, una de las cosas que observamos los que trabajamos con las nuevas generaciones es que cuanto más pequeño, más fácil de acomodarse a los cambios rotundos. Cuantos más grandes, más difícil de acomodarse a los cambios rotundos. Entonces, casi seguro de que nuestros hijos, yo tengo 4, el más chiquito 9 y el más grande 25, así que imagínate, no tengo de todo, ¿no? Ellos rápidamente, cuantos más chiquititos, no tienen ningún problema mientras haya internet, ellos se manejan, ¿no? Y esto es porque paradigmáticamente los espacios vividos para las nuevas generaciones son virtuales y no físicos, ¿no? En cambio, para nosotros, yo ya piso casi los 50, ¿no? Para los más grandes nos cuesta mucho encerrarnos, nos cuesta mucho tener que estar en casa. Siempre decimos cómo me gustaría quedarme en mi casa. Yo hace 20 y pico de días que estoy en mi casa y es como que uno ya quiere salir, ¿no? Y eso que yo vivo en un club de campo, que tengo posibilidades de salir alrededor, pero uno quiere salir al mundo, ¿no? Quiere salir a volver a trabajar, volver a estar en los trancones, en los problemas de tránsito y demás. Extrañamos todo ese ímpetu. Y es porque nos cuestan los cambios, ¿no? Y entonces, pensando en esto, yo digo, muchas veces las crisis que se viven en la familia con los adolescentes es más la crisis del adulto que del adolescente, ¿no? Es decir, yo sigo atendiendo a través de las redes sociales a mis pacientes y una de las cosas que observo es que el padre me está diciendo, Adrián, ¿puedo tener una sesión con vos? Yo digo, sí, claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? No entiendo a mi hijo. Y yo pensaba, tu hijo tiene 17 años. Hace 17 años que lo tendrías que haber entendido, ¿no? O durante 17 años algo tendrías que haber entendido. Ahora se da cuenta que no lo entiende porque ya no es esto unas vacaciones. Esto es la obligación de analizar si nosotros estamos siendo buenos padres con nuestros hijos, ¿no? Es decir, yo creo que es un momento estratégico de Dios, esta cuarentena, con todo lo terrible que significa, con las muertes que estamos siendo testigos, pero creo que, y no voy a adjudicarle a Dios la responsabilidad que es nuestra de cómo administramos el mundo, ¿no? Pero sí creo que es un momento estratégico de que Dios nos permite
para la iglesia, redefinir un montón de cosas, y para la familia, redefinir un montón de cosas. Wow, Que tiene que ver. perdón, tú dijiste que el mundo agarra lo que la iglesia desecha. Tremendo. Probablemente no, uno normalmente no lo mira así, sino uno dice la iglesia tiene que ir por lo que el mundo desecha, pero creo que el mayor desafío viéndolo de esa manera es esto que tú estás diciendo, que el mundo agarra lo que la iglesia desecha. Y este tiempo creo yo que, como tú dices, no ha habido antes en la historia creo, en la historia de la humanidad, un tiempo para redefinir todo, porque tú decías iglesia, tú decías familia, pero yo creo que se está redefiniendo todo. El viernes voy a estar eh, digitalmente para alguien en tu país. Me invitaron a analizar el nuevo orden mundial. Yo digo, ¿será que todavía podemos hablar de un nuevo orden mundial? Pero se está redefiniendo todo. Entonces, cuando tú dices, es cierto, mi hijo tiene 17, lo tuve que haber entendido empezando primero desde los 17, desde hace 17 años. Pero, ¿cuál sería el mejor consejo que podemos tener ahora que ya perdimos 17 años, 15, 18, hasta 10 años, que puede ser corto, pero cuál sería la mejor forma en tu caso que nos dirías, oiga, ¿cómo puedo yo en este tiempo que estoy, que no tengo ninguna opción, que de repente está encerrado en su cuarto y ¿cuál es la mejor opción que puedo yo tener como padre para lograr ese acercamiento? Digo, como dijo tu amigo, tu paciente, oiga, por favor, dame un chance a mí. Sí, creo que de repente es el papá el que tiene que entender esa lógica y por eso cuando estuvimos hablando al principio dijimos de repente los que más van a entender este programa son los padres y van a estar agradecidos de lo que podemos decirle. Entonces, ¿qué le dirías tú a un padre? ¿Qué me dirías a mí si yo tuviera un hijo de 17 años? Bueno, primero es que tomemos esta cuarentena como algo que va a pasar. Estaremos un tiempo más, pero esto pasará. Así que esto no va a ser la vida así. Y nosotros tenemos que estar pensando en el más allá cuando se levante la cuarentena. Así que creo que lo más importante es analizar esto como un pasaje. Después, segundo, no es el momento para generar autoridad, límites y disciplina, ¿no? Es el momento para ir un paso atrás de generar autoridad y disciplina. Es decir, no es el momento para que vos quieras que tu hijo de 17 años ordene su habitación y todas esas cosas, porque no lo hicimos antes, no es el momento, y la disciplina se construye con una verdad que debemos comprender nosotros. Estas generaciones no tienen la misma lógica que la que tuvimos nosotros, ¿no? Nosotros aprendíamos a través de lo que nuestros padres nos decían. En cambio, esta generación no aprenden por lo que oyen, sino por lo que ven, ¿no? Es decir, esta es una generación que aprende más por lo que ven que por lo que oyen. Por consiguiente, es el momento para mí de ir un paso atrás y pasar esta cuarentena tratando de conectarme emocionalmente de corazón a corazón con mis hijos, ¿no? Es un tiempo para, en lugar de decirle, por favor, anda a ordenar tu habitación, es decir, a ver, ¿qué cosas te gustan? Quiero ser parte yo de eso. Veamos la serie que te gustan, déjame jugar con tu play o lo que sea, déjame participar de tu vida, ¿no? Me parece que es un tiempo que no va a durar mucho, por más que sea un mes o 2 meses, no va a ser mucho comparado con los 17 años, pero es un momento más de conexión. Para mí, la estrategia de todo padre tiene que ser conectarse emocionalmente con el corazón de su hijo. Después habrá oportunidad para trabajar límites, pero en el encierro, para mí, lo más importante es conectarnos de corazón a corazón en la vida emocional de nuestros hijos. Pareciera sencillo lo que estás diciendo, pero es, digo, tremendamente importante. ¿Cómo hago yo para conectarme con esa vida que él tiene quitando límites? Porque viéndolo de esa manera, lo más fácil en ese sentido es poner los límites, porque al final de cuentas pongo límites y no tengo creatividad. Digo, para ver esto que tú estás diciendo, a los padres tenemos que tener creatividad e innovación. ¿Cómo hago yo para acercarme, para que él no lo vea como, o sea, creatividad e innovación? Es, creo yo, como generar un nuevo liderazgo en los padres que hasta ahora no lo habían podido desarrollar. O sea, tienen que tener creatividad
tienen que tener innovación, tienen que tener rapidez en decir, wow, ¿cómo puedo hacer yo? O sea, meter estrategias, ver una, no sé, pero no sé. En esa línea, lo que tú dices, tienes de 9 y de 25, y tienes 4 hijos, me dijiste. Así es. ¿Los 4 están en casa? No, 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 no. Los más grandes, tengo 2 grandes que ya tienen sus apartamentos y sus Ok. profesiones. 2 chicos, ¿qué edad tienen los chicos? 12 y 9. Ok, ellos están en la misma, todavía están en la misma línea porque dicen ahora que la edad, digamos, generacional, dice que antes eran 30, 40, ahora dice que está en 4.7, entonces todavía los de 9 y 12 hablan bien, pero imagínate que estuvieran los 4 en la casa, que uno tuviera 4 hijos de 6 años, de 11 años, de 18 años y de 25 años. Tú te puedes imaginar, son 4 escenarios completamente diferentes. Entonces, ahí yo creo que la creatividad y la innovación tienen que ser al máximo. Y si un gerente o al mismo pastor o tú que trabajas en algún lado, yo creo que no vas a tener un taller tan grande de liderazgo, de liderazgo, pero así metido al máximo que ver eso. Entonces, ¿cómo puede un papá, digamos, y después quiero ir al tema de preadolescentes, porque ahí creo yo que también es otra lógica. Mi esposa trabaja con preadolescentes, niños, y pero ¿cómo hago yo qué es lo mejor para que yo como papá, digamos, que voy contigo y te digo, oiga, Adrián, tengo problemas? ¿Por qué? Porque tengo 4 mundos diferentes viviendo conmigo. 5 con la Mira, esposa. 5 con la voy a esposa, que decir, por eso. sí, voy a decir algo que puede sonar feo, pero que se entienda en el contexto de la charla que estamos teniendo, ¿no? Así como la palabra ubica a la iglesia como un cuerpo, como si fuese una persona donde la cabeza es Cristo, nosotros somos parte del cuerpo y demás, yo creo que también podríamos pensar la misma estrategia que nosotros tenemos para con la iglesia, deberíamos tenerla para con nuestros hijos. Por ejemplo, yo no le puedo enseñar a diezmar a una persona que no conoce a Jesús, ¿no? Es decir, primero tengo que hacerlo conocer a Jesús para que después el diezmo sea un acto de adoración, de entrega y de obediencia al Señor, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros hijos. Yo no le puedo enseñar a nuestros hijos ciertas normas y reglas si primero no capté su corazón, si primero yo no estoy en un lugar de referencia en la vida de nuestros hijos, ¿no? Solo cuando Cristo pasa a ser parte fundamental de nuestra vida, el centro de nuestra vida, las demás cosas fluyen, ¿no? Si no, es religiosidad, ¿no? Si no, es otra cosa, ¿no? Y lo mismo sucede con la vida en nuestra familia. Entonces, para mí es muy importante que nosotros pongamos un objetivo en esta cuarentena, es de llegar a ser referente de la vida de nuestros hijos. ¿Cómo lo logramos? Ok. En el libro Invasión de la Eterna Adolescencia, yo escribí un libro sobre esto, para mí hay 5 características que en realidad que tenemos que tener como padres, que tenemos que ser formadores de estas 5 características en la vida de nuestros hijos, pero que también responden a necesidades primordiales. Una necesidad primordial es una necesidad de que sí o sí tiene que estar satisfecha en la vida de una persona. Si no está satisfecha, aparecen los problemas, tanto de temperamento como emocionales, ¿no? Guillermo, la primera es amor. Nosotros tenemos que ser un elemento de amor para la vida de nuestros hijos, ¿no? Y a la vez tenemos que satisfacer la necesidad de nuestros hijos de sentirse amados, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Uno dice, bueno, parece demasiado romántico, ¿no? Parece una canción de Ricardo Montaner. No tiene nada que ver con el romanticismo. Tiene que ver con acciones concretas y prácticas fulminantes para cruzar la vida de nuestros hijos. Si nuestros hijos son importantes para nosotros, ¿no? Tenemos que hacerlos sentir importantes. Y estamos ahí satisfaciendo la necesidad del amor, porque amor es traducido con acciones concretas. De hecho, cuando Jesús habla del amor en la iglesia, no está refiriéndose a una canción donde nos agarremos la mano y cantemos todos juntos que nos amamos, sino que es cuidar a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, darle comer al que no tiene, ¿no? Es decir, es el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el rol nuestro como papás. Nuestros hijos tienen que sentirse importantes, queridos, aceptados, reconocidos, todo lo que involucra el amor. Para que podamos dar eso, tenemos que tenerlo. Entonces, si realmente amamos a nuestros hijos se tienen que sentir amados, y este es el momento justo para ponerlo en práctica. Y eso significa compartir su mundo.
Es decir, que todo lo que está viviendo en la vida en general nuestros hijos no es parte de eso, ¿no? Así que lo primero es el amor. La segunda es el crecer. Hay una necesidad primordial en la vida de nuestros hijos, como de todas las personas, que tienen que ver con el crecimiento, con el crecer, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Nuestros hijos tienen que poder desarrollarse y nosotros tenemos que permitir que ellos puedan desarrollarse. A veces va a involucrar que nosotros dejemos que ellos tengan una vocación que quizás no es la que nosotros esperábamos, ¿no? Pero es la vocación de que Dios puso en el corazón de nuestros hijos. Entonces, para mí este es un momento estratégico para que podamos desarrollar esto. Y no importa la edad que tengan. Mi hijo Benjamín tiene 9 años y yo ya estoy trabajando en su vocación. Yo ya le estoy hablando, él quiere ser artista y dibuja por todos lados, entonces yo le muestro cosas, entro en sitios de internet y le digo, mira cómo se dibuja esto, le bajo tutoriales, porque yo quiero ser parte de eso, de que él crezca, sentirse amado y entonces acciones concretas que demuestren el amor como el interés, la participación y estar cerca de ellos. El crecer, que es una necesidad primordial también, entonces nosotros ser un instrumento para que crezcan, ¿no? La tercera es la empatía. Nuestros hijos tienen que sentir que hay empatía. Ahora, ¿qué es empatía? Es ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando yo soy un padre empático, soy un padre que me pongo en el lugar de mis hijos. Y seguramente desde mi lugar las cosas se ven diferentes a si me pongo en el lugar de mis hijos, ¿no? Desde mi lugar hay cosas que no me interesan en lo más mínimo y quizás tu hija adolescente llora por los rincones porque alguien la bloqueó en WhatsApp. Te voy a decir, ¿qué importa eso? Bueno, para ella se le desmorona el mundo, ¿no? O le salió un grano en la cara y se siente deformada. La empatía es lo que nos acerca como padres, como madres nos acercan con nuestros hijos, ¿no? Ahora, mirá qué interesante esto. Empatía es ponerse en el lugar del otro, no significa convertirse en el otro, ¿no? Es decir, significa que yo tengo que entender la vida de mis hijos, pero yo soy el padre y nunca tengo que olvidarme el rol que me corresponde. ¿Por qué? Porque muchos padres y madres dicen, bueno, yo soy amiga de mi hija, somos muy amigas, nos hablamos todo. Tu hija no necesita una amiga, porque amiga puede conseguir en cualquier lado. Tu hija necesita una madre. Y madre solo lo puedes hacer vos sin ninguna otra persona, ¿no? Tu hijo no necesita un padre que sea amigo y que entonces hacemos todo, ¿no? Somos cómplices de los errores en la vida. No, necesita un padre que pueda ser un referente, que pueda satisfacer estas necesidades. Entonces, cuidado con la empatía de creer que entonces yo me rebajo. No, empatía no es rebajarse, ¿no? Cuando Jesús tiene empatía por la multitud que los ve hambrientos, les da de comer. No se pone a gritar también tengo hambre, ¿no? Es decir, él satisface las necesidades del otro habiendo entendido que era una multitud desorientada con enfermedades y con hambre, ¿no? Entonces, amor, crecer, empatía. La cuarta es rara, pero porque va a sonar muy católica, pero quiero que la podamos de alguna manera reivindicar, que es la de confirmación. Nuestros hijos necesitan ser confirmados. Es una palabra muy católica, pero yo creo que hay que redimirla, ¿no? Los cristianos tenemos que empezar a volver a pensar sobre la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es volver a dar firmeza a algo. Nuestros hijos necesitan sentirse sostenidos, firmes, que nosotros seamos un elemento en sus vidas para que ellos puedan sentirse seguros de sí mismos. Para esto tenemos que erradicar todas las frases que maltratan su identidad. No servís para nada, ves cómo sos, no vas a llegar a ningún lugar, sos un vago, sos sucia, sos igual que tu padre, sos igual que tu madre. Al final, ¿para qué te tuve? Todas esas frases debilitan la integridad de la persona, ¿no? Y en cambio las palabras de aliento, por eso la Biblia nos anima a que nosotros nos comuniquemos con palabras de aliento, de bendición, ¿no? Lo que hacen es dar firmeza a nuestro temperamento. Entonces, amor, crecer, empatía, confirmación, y la última, y es la última, es la del ejemplo, ¿no? Es decir, hoy le vamos a pedir un montón de cosas a nuestros hijos que si queremos que los adolescentes aprendan, van a mirarnos primero a nosotros. Yo no me puedo sentar en el sillón
¿no? Servirme una bebida, estar con el control remoto y decir a mi hijo, anda a ayudar a tu madre, ¿no? Porque mi hijo me va a decir, anda a ayudarlo vos, ¿no? Porque la verdad es que si a estas nuevas generaciones no crecen con la orden, nosotros sí crecíamos así, nosotros sí vinimos de conductas así, sí quizás podíamos ver a nuestro padre dando órdenes y él no las cumplía, y nosotros éramos obedientes, pero la obediencia a las nuevas generaciones viene más por el ver que por el oír, lo que dije antes. Entonces, esto nos va a obligar a nosotros como padres para satisfacer la necesidad de ejemplo, nosotros ser ejemplo, ¿no? Creo que a ver, hasta la palabra nos dice que nosotros, Santiago dice, no tenemos que ser solamente oidores, tenemos que ser hacedores. Es decir, no, lo que nosotros vayamos a predicar es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, para mí estas 5 características las tenemos que tomar como una metodología, como una fórmula para trabajar en esta cuarentena. Para trabajar que se sientan amados, para trabajar que puedan crecer, para trabajar que se sientan comprendidos, para que se sientan sostenidos y para que nos vean a nosotros como referentes. Wow, o sea, que aquellos que nos están acompañando y decían, ¿cómo puedo? Aquí les dieron cinco muy buenos espacios de trabajo, o sea, muy buenos espacios de trabajo que requieren innovación y creatividad, amor, crecimiento, empatía, confirmación y ejemplo. Y mira, Guillermo, perdón que te interrumpa, pero esto no es, nadie puede decir, lo que nos está escuchando, nadie puede decir, no, es un montón, ¿cómo voy a hacer eso? No, olvídate, ¿no? No, no, no. Así decidas no hacerlo, lo estás haciendo. Es decir, como son necesidades primordiales, si vos decís, no, mira si yo voy a pasar tiempo con mi hijo, no, no quiero, ok, la necesidad del amor estás igualmente influenciando sobre él. Lo que pasa es que le estás diciendo que no lo amás. Si uno dice, no, yo le doy orden y acá, mientras vivan debajo de este techo, tienen que hacer lo que yo digo, la necesidad de ejemplo la estás haciendo igual. Lo que pasa es que estás haciendo un ejemplo que no concuerdan tus dichos con tus hechos, ¿no? Es decir, tenemos que comprender que como son necesidades primordiales, aún no haciéndolo, lo estamos haciendo, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos haciendo mal, ¿no? En ese caso. Claro, porque de todos modos el no hacerlo es una decisión. Digo, al final uno vive de las decisiones que toma y el no hacerlo, el verlo, no, hay que se quede encerrado en el cuarto, es una decisión que vamos a tener que pagar las consecuencias de esa decisión. Y lo otro que tú decías muy importante es, yo le declaro el futuro a mi hijo. Es un poco en lo que yo vengo enseñando desde hace ya algún tiempo, es el primero que le declara futuro a sus hijos es el padre. Y yo digo, mire, el diseño de futuro está relacionado íntimamente con el contexto conversacional, o sea, el contexto conversacional que es, yo lo tengo, dice contexto, no hablar, no, dice, yo tengo que pensar, por eso innovación y creatividad, en generar un contexto conversacional para que se provoque un diseño de futuro en donde, en el hijo, porque sí, yo le puedo hablar de 22 años, qué es lo que, a lo que te quieres dedicar, pero ¿por qué no se lo empecé a hablar incluso desde que nació, desde que lo tenía cargado para darle el tetero, la pacha, como se diga? ¿Por qué no le empecé a hablar como tú dices? Yo le empecé a bajar todos los dibujos. A mí no se me olvida, yo soy arquitecto, de mi primera profesión soy arquitecto, o sea, yo después, si te contara qué he sido, pero mi primera profesión soy arquitecto. Y me acuerdo que desde los 5 años mi madre me compraba libros ahí sí que soy artista, porque el arquitecto es artista y me compraba cuadernos para dibujar. En ese entonces no había internet ni nada de eso, y para dibujar, ella murió a los 13 años, cuando yo tenía 13, y me marcó de una manera increíble que yo, o sea, y me fui a la facultad, me fui a la ciudad, yo era del pueblo, me fui a la ciudad, nunca dejé de estudiar, me fui y me gradué de arquitecto. Entonces, ¿cómo los padres marcan esa visión? Porque al final visión es el lugar al cual yo quiero ir. Entonces, el padre es el que primero le tiene que enseñar a que el hijo quiera ir a algún lugar. Pero si uno nunca le habla de ese lugar al cual puede llegar, el que quiera, digo, o al final, igual Y mi hija mira es artista. esto, ¿Ah? mira esto, Guillermo, quiero como abrir mi corazón, ¿no? Algunos pensamientos que tengo terminan siendo como controversiales, pero creo que si les damos una vueltita de rosca, creo que pueden no ser controversiales.
¿sabes qué lindo sería de que si alguien le pregunta a tu hijo dónde se congrega, es decir, cuál es su iglesia, tu hijo diga mi familia? Qué bueno sería, como padres, ponernos el objetivo de que cada vez que alguien le pregunte, che, ¿y cuál es tu iglesia? Mi iglesia es mi familia, ¿no? Es decir, hoy nos vemos obligados a que nuestra iglesia sea nuestra familia, ¿no? Porque estamos encerrados. Después nos damos cuenta de que la iglesia no es un lugar físico, sino que es un tipo de vínculo y de relación, y que el mundo puede patas para arriba ponerse y que la iglesia sigue intacta, ¿no? Pero yo digo, wow, qué lindo sería que como padres nos pongamos en la mente de que esta cuarentena tiene que servir para construir comunidad, iglesia, familia en nuestra misma casa, que nuestros hijos puedan verme a mí como sacerdote, y siendo papá y mamá, y que nosotros podamos construir culto. Para mí, yo que enseño de que la iglesia debe ser pequeña y no grande, no me estoy refiriendo a que tenemos que ser pocos, no me estoy refiriendo a que no tenemos que ser megas, me estoy refiriendo a que la familia tiene que ser el primer núcleo de iglesia. Y después varias familias que construyeron iglesia, nos congregamos en core, como se llama mi iglesia, o en la iglesia que sea. ¿Está bien? Porque algunos entienden entonces que yo hablo en contra de hacer una iglesia grande. No, lo que yo digo es que si nosotros creamos pequeñas iglesias, que después estas pequeñas iglesias, como el pueblo de Israel que estaba separado por tribus, y después estas pequeñas iglesias conforman la iglesia en general a la cual nosotros nos congregamos, entonces tiene lógica. Y que la pequeña iglesia, el núcleo familiar, tiene que ser la primera iglesia, ¿no? Entonces sería buenísimo que alguien le pregunte a mis hijos, ¿y quién es tu pastor? Mi papá. ¿Y dónde te congregas primero? En mi casa, pero después, el sábado, el domingo, el miércoles, jueves, vamos a tal lugar, vamos ahí a Lomas de Zamora, donde está Core, pero mi papá, mi mamá son mis pastores. Sería formidable, ¿no? Y que ese deseo es una oración a Dios en este tiempo, ¿no? Oiga, estamos en un tiempo ideal para eso, porque si nosotros vemos eso, lo que tú estás diciendo, a la larga es un desafío para este tiempo, porque si no lo habías pensado, tremendo eso. ¿Dónde te congregas? En mi familia. Creo que un buen desafío para este tiempo es aplicando esas 5 cosas, porque yo le estoy dando vueltas ahorita, es cómo puedo yo desde este momento sacar esa visión. Y me acordé de las familias de antes, esas familias grandes, donde los padres siempre y se juntaban a almorzar, todos llegaban a la casa de los abuelos a almorzar. Yo empecé iglesia celular, por ejemplo, así llegan de varias células, llegaban el domingo a cenar con los abuelos, a almorzar con los abuelos o con los padres ya todos casados con hijos y llegaban el domingo, que eso se fue perdiendo. Eso se fue perdiendo y que yo no lo miro, bueno, algunos lo podrán ver como controversial, pero por eso me gusta personas como tú, como Junior, que van un poquitito más allá. Al final de cuentas, los genios no dejan de ser controversiales, digo, los que empiezan a ver el mundo de manera diferente, y es, oiga, ¿por qué no logramos que en este tiempo mi familia mire esta como la congregación? Y ahí entra, entonces, no quiero terminar sin tocar el tema de los preadolescentes. Tú hablaste los preadolescentes, o sea, ¿cuál es por decirlo, el issue, el punto central en el que le podemos prestar atención a ese sector, preadolescentes? Ok, yo no quiero, ahí voy a la respuesta y solamente hacer una acotación. Estoy enseñando en este tiempo que nosotros tenemos que iglesiar, que este es un tiempo para iglesiar. ¿Qué significa esto? Es para mostrar realmente a Jesús en nuestras acciones. La iglesia tiene como objetivo ser luz y sal, porque tiene el objetivo mostrar a Jesús, tiene que ser un elemento de transformación. Entonces, para mí estaría muy bueno que alguien pregunte, los que se congregan en mi iglesia, la cual pastoreo, Core, que alguien diga, ¿y cómo están iglesiando en Core en este tiempo?
bueno, mirá, nosotros nos estamos preocupando los unos por los otros, hay algunos que por sus profesiones no pueden trabajar, entonces de alguna manera les enviamos esto, les hacemos una transferencia, les preguntamos cómo están, tenemos una viuda que está sola, entonces un joven va a hacerle las compras, es nuestra manera de iglesiar. Y lo mismo sucede en la familia, ¿no? Sería muy bueno que quizás un adolescente en este momento le diga al padre, y papá, ¿cómo? O a la mamá, ¿cómo iglesiamos nosotros? Me parece que no estamos iglesiando, ¿no? Y que el padre diga, tenés razón, tenemos que empezar a iglesiar. Tenemos que empezar a hacer familia e iglesia, ¿no? Esto, de hecho, la gente que viene a CORE no dice, voy a ir el domingo a la iglesia, sino que voy a iglesiar el domingo, y eso significa que voy a hacer acciones concretas para bendecir a otros. Con respecto a... Es un tema enorme el de iglesiar, ¿no? Es un tema enorme. Con respecto a la preadolescencia, las crisis que nosotros veíamos hace una década y media atrás, más o menos, que era la crisis de los 15 años. Los 15 años era como el momento, ¿no? de donde los adolescentes querían dejar de ir a la iglesia y qué sé yo. Ahora la estamos viendo entre los 9 y 10 años. Es decir, ha pasado algo que se ha trasladado la crisis adolescente a una adolescencia incipiente, ¿no? ¿Y esto por qué es? ¿No? Primero porque muchas cosas se han trasladado, esto no es responsabilidad de la iglesia como institución, sino de la cultura a la cual nosotros estamos sumergidos, y que yo creo que tiene que ver con la ausencia de adultez. Cuando el adulto se vuelve adolescente, nos encontramos entonces que los niños dejan de ser niños y la adolescencia los invade. A mí no me preocupa que la adolescencia haya invadido otros momentos, lo que me preocupa es que cada vez hay menos niños, ¿no? Y la niñez es un organizador emocional, ¿no? En la vida de toda persona. Fíjate, Guillermo, que si vos tenés que decir un niño hasta qué edad deja de ser niño, antes hubiésemos dicho 10, 11, ahora diríamos 5, 6, ¿no? Porque ya a los 7 años ya te mira como, ¿viste? ¿No? Como más, ¿no? Entonces fíjense que cómo cada vez se achicó el mundo de la niñez. Cada vez son más niños que destruyen la economía de la familia, porque quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, y los padres dicen, bueno, se lo tuve que comprar, cosas así, o destruyen la paz de la familia porque corren alrededor y los padres no saben cómo pararlos. Y esto no es porque el niño entonces es terrible, sino que hay una ausencia de adultez, ¿no? Entonces, para mí, para analizar la preadolescencia, que es el gran desafío que va a tener la iglesia, es este niño que hoy tiene 5, 6, 7 años, que viene, yo lo llamo supratecnológico, vienen pegados con chips muy diferentes a los nuestros. Por ejemplo, para ellos los espacios son virtuales, como mencioné antes, entonces ellos entienden como que nosotros estemos conversando por acá. Nosotros descubrimos la pólvora, que hay redes sociales que podemos comunicarnos, ¿no? Pero las nuevas generaciones lo entienden como así, claro, por las redes sociales, ¿no? Y nosotros lo llamábamos pecado hace unos años atrás y decimos gracias a Dios que lo tenemos, ¿no? Porque es nuestra manera de seguir conectados. Entonces, para mí, esta nueva generación, los preadolescentes, van a ser el gran desafío que tenemos por delante porque su concepción de la vida es muy diferente y sobre todo de la fe es muy diferente. Y te puedo dar un solo detalle como para uno de muchos, ¿no? Hay un epistemólogo que se llama Samaja de apellido, ¿no? Juan Samaja. Este epistemólogo habla de que nosotros aprendemos a través de nuestras fuentes de validación, ¿no? Esto es lo que dice, hablando de otra cosa, ¿no? ¿Qué son las fuentes de validación? Son aquellas cosas que nosotros le damos autoridad para que nos forme. Entonces, para el científico, su fuente de validación es la ciencia, ¿no? Para los arquitectos seguramente debe haber corrientes, yo desconozco, pero debe haber corrientes de diseño, corrientes, ¿no?, de entendimiento de los espacios, entonces uno adhiere a cada corriente. Desde la psicología hay psicoanalistas, gestálticos, conductistas, ¿no? Yo soy psicoanalista, adhiero a la... Entonces, el psicoanálisis es mi fuente de validación. Para el teólogo, la fuente de validación es la Biblia, ¿no? Es decir, lo que está en la Biblia es lo que discute el teólogo. Todos tenemos fuente de validación. Lo que yo me estoy dando cuenta es que cuando uno se empieza a analizar las nuevas generaciones, el gran problema que tienen las nuevas generaciones son genios en cuanto al análisis abstracto de la tecnología, y van a ser genios, ¿no? Un niño de 7 años le das un celular y te lo sabe manejar en un segundo. Se lo doy a mi mamá de 70 y pico y me dice, no sé cómo se prende.
¿no? Es así. Y este niño quizá apenas sabe leer y escribir. ¿Por qué? Porque vienen con otro chip. Son genios en unas cosas, pero el gran problema es que ellos discuten toda fuente de validación. A diferencia de nosotros, que si bien podíamos ser fanfarrones y discutir con alguien, cuando estabas frente a un profesor te callabas la boca porque él sabía más que vos. Lo que decía el pastor era uno, lo dijo el pastor. ¿Viste? Ahora las nuevas generaciones, dice un profesor algo y se le queda mirando así como diciendo, para mí no es así. Pero esta persona hace 20 años que trabaja de esto y estudió otros 20. Pero está equivocado. Lo dice el pastor y, mi pastor es un dinosaurio, es un tiranosaurio rex, ¿no? No sabe nada de la vida, ¿no? Vos decís, pará, ¿por qué? No, casi no hay autoridad. Y es porque las fuentes de validación, que uno empodera una fuente de validación, nosotros tenemos la fuente de validación, la Biblia, por fe, nosotros hemos creído por fe que lo que dice la Biblia, nos pueden discutir de todos los lados, pero nosotros estamos parados en nuestra roca y en nuestra fe. El problema es si todo lo que los adultos digan carece de autoridad porque la fuente de validación está totalmente discutida, nos vamos a encontrar con una generación de chicos y chicas cristianas que no van a tener la Biblia como fuente de validación. Y de hecho, déjenme decirles que ya están entre nosotros. Lo que pasa es que no nos dicen nada porque sería un escándalo. Pero muchos de los adolescentes que tenemos en nuestras iglesias, si uno lo escucha en su escuela, en su colegio, en su high school o prepa, y entre los amigos le dicen, mira, aquel es gay, ¿no? Aquella es lesbiana. ¿Vos qué pensás de eso? Nada, está bien. Está bien, cada uno puede ser. Vos decís, pero ahora la Biblia dice que en la iglesia estamos diciendo otra cosa, pero ellos sostienen otra. Y muchos te dicen, yo no creo que sea así. Y pero le dice la Biblia. Estará equivocada la Biblia. Nosotros nos vamos a decir, ¿cómo vamos a pastorear una generación que discute la fuente de variación de la Biblia? Este va a ser el gran desafío que vamos a tener por delante. Wow, estás abriendo un tema tremendamente interesante, o sea, la fuente de validación y el tema de preadolescentes. Yo me acuerdo cuando yo tengo dos hijas, un hombre el mayor y dos mujeres, pero yo me acuerdo cuando las hijas eran chicas, y eran sus celebraciones de cumpleaños y se les ocurría a la gente regalarles de esos regalos de Barbie que vienen con zapatitos y para pintarse. En la noche llegaba el enano y se desaparecía. Yo le decía a mi esposa, nos pusimos de acuerdo en eso, es, mire, la niñez es tan corta que para qué le vamos a dar cosas para que rápidamente ella quiera abandonar la niñez. Y lo que tú estás diciendo es un gran desafío, pero pregunto, ¿será que podemos ayudar los padres en eso o ya es una tendencia? O sea, ya es una tendencia que se está cortando la niñez y que es un desafío para nosotros, digamos, poder ya no desaparecerle el juguete cuando son niños, sino cuál es el desafío cuando vemos que esa niñez se está cortando. Bueno, yo creo de que sí nosotros podemos hacer algo al respecto. Va a haber algunas cuestiones que vamos a tener que, de alguna manera, ser movidos con los lineamientos de la cultura. Es decir, si me preguntas a mí si hay una niña de 12 años que todavía juega con Barbies, le va a ser difícil la vida. Yo creo que hay que prepararlas para el mundo. Nuestros hijos no son del mundo, pero tenemos que prepararlos para el mundo. Entonces, de alguna manera tenemos que, los organizadores de la niñez tienen que estar intactos, y lo podemos hablar en otro momento, cuáles son, y nosotros ser cuidadosos de que nuestros hijos vivan los tiempos que tienen que vivir en el momento que lo tienen que vivir, como también la adolescencia, como también ir camino a la adultez. Yo creo que sí. Ahora, hay un marco de lógica y en algún punto también estamos sumergidos en una cultura que nos obliga a repensar algunas cuestiones, siempre y cuando no contradiga la palabra, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de cuestiones normales, ¿no? Es decir, si me preguntas a mí, ¿a qué edad le puedo dar un celular a mi hijo? Yo siempre digo lo mismo, cuanto más tarde mejor, pero que se lo vas a tener que dar, se lo vas a tener que dar. ¿No? Es decir, ¿no? Es decir, cuanto más tarde mejor. Si vos me decías a los 4 o 5, yo te digo, no, más tarde. 6, 7, y más tarde. 8, 9, y no sé, ahí ya te tenés que fijar, hay que ver cómo es el contexto. Pero cuanto más tarde mejor, pero en algún momento se lo tenés que dar.
Wow, o sea, abrimos una caja de Pandora. Digo esto en el sentido de la amplitud que podemos tener. Yo voy a abusar de Adrián y le voy a decir, mira, la otra semana podemos hacer otro. Digo esto porque no tengo la menor duda que este es un tema tremendamente importante para este tiempo que estamos en ese punto no sé si reinventar, de retomar, yo no sé, pero de ver ciertas cosas de diferente manera. Y tú has abierto ciertos puntos muy, muy, muy buenos, muy buenos. Yo te tiro uno, no es para que me invites, no es para que me invites, solo para que me invites, no es para que me invites, solamente para que me invites. ¿Cómo podemos hacer de nuestros hijos y nuestras hijas personas maduras? Hay una fórmula. Wow. Ese va a ser el pretexto para invitarte la otra semana. ¿Cómo hacer de nuestros hijos personas maduras? Wow. ¿Qué frase le dirías de último para cerrar, Adrián, para no robarte ha sido para mí sumamente interesantísimo este tema. ¿Qué les dirías para cerrarle, decirle, mire, le dejo los adolescentes en tiempos de pandemia, de encierro, de cuarentena? ¿Cuál sería una píldora final que tú les quisieras dejar a la gente? Bueno, voy a mencionar una frase que no es mía, es de un guatemalteco, profeta y filósofo Junior Zapata, que él una vez me dijo, Adrián, estás viajando mucho. Yo le dije, sí, para gloria de Dios estoy viajando mucho. Él me dijo, no, para gloria de Dios nada. Entonces yo le dije, uy, qué mala onda. Dice, mira, te voy a dar la fórmula para que vos seas un hombre exitoso. Y yo creo que esta fórmula va también para ser padres y madres exitosas. Yo dije, ¿cuál es? Solo vos tenés que hacer lo que solo vos podés hacer y ningún otro. Entonces yo lo que les recomiendo a los papás y a las mamás es que nosotros seamos lo que solo nosotros podemos hacer y ningún otro. Educar a tus hijos, solo vos lo podés hacer y ningún otro. Demostrarle amor a tu hija, solo vos lo podés hacer y ningún otro. Ponerle límites a tus hijos, solo vos lo podés hacer y ningún otro. No le podemos echar la culpa ni a la educación, ni a la escuela, ni a la iglesia de la decisión de nuestros hijos, porque nosotros deberíamos estar ocupando el lugar que solo nosotros podemos ocupar y ningún otro.